Las coincidencias arquitectónicas de la ciudad, hablar la misma lengua, compartir gustos musicales y gastronómicos, fueron de las principales características que facilitaron a los inmigrantes cubanos su estancia en el puerto. Entraron a Veracruz sintiéndose como en casa. Los cubanos mantienen mucha solidaridad entre ellos mismos. Por ejemplo, en los años 40 son muy comunes las historias de cubanos que llegan primero a Veracruz o a Mérida y después llegan a la Ciudad de México, invitados por algún cubano que ya vivía aquí, que los invita a trabajar con ellos en alguna actividad que ya había resultado exitosa para ellos, ¿no? Yo te pongo el ejemplo, Dámaso Pérez Prado, ¿no? Pérez Prado llega invitado por sus amigos Kiko Mendive y Ninón Sevilla, que ya estaban incorporados a la industria cinematográfica mexicana, y lo invitan y bueno, ya él llega invitado por ellos y se adscribe de manera natural al mundo del espectáculo, ¿no? Eso también se da en otro tipo de espacios económicos y sociales, ¿no? Yo creo que hay mucha solidaridad entre ellos, sin embargo, bueno, nunca logran organizar o tener una organización mucho más efectiva en términos políticos o sociales, o como de comunidad, ¿no? En ese sentido. Y también creo que tiene que ver, repito, un poco con este tema de lo esporádica que puede ser el establecimiento de los cubanos en algún lugar en México, ¿no? Sin embargo, bueno, se organizan de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, yo te platicaba de los hispano-cubanos que llegan al puerto de Veracruz, que ya tienen familiares que están establecidos ahí desde finales del siglo XIX, y bueno, llegan y se inscriben ahí, y de manera natural van ligándose, vinculándose con la comunidad veracruzana. Yo creo que entre cubanos y veracruzanos hubo muchísimos matrimonios, ¿no? Igual entre cubanos y yucatecos, ¿no? Hubo muchos matrimonios que, bueno, ahí se habla ya de esta mezcla, ¿no? Que se puede ver tanto en la fisonomía como en la propia experiencia ya cultural que ellos transmiten. ¿Sí? Pero hay un vínculo innegable, pues. También nos acerca la gastronomía, por ejemplo, en los vegetales somos muy similares, ¿no? Cuba y Veracruz, comemos plátano, nos gusta el frijol negro, somos arroceros. Todas esas similitudes las vamos descubriendo. Por ejemplo, nos gusta el ron, amantes de la cerveza. Hay muchísima similitud y la musical no se diga, ¿no? La influencia del danzón, que lo heredamos de los cubanos. Hay tanta similitud que cuando yo ya estuve estudiando allá y viviendo allá, yo no extrañaba tanto mi patria por las cosas de que estuviera yo lejano. Es que había muchas similitudes que no me permitían extrañar. Claro, extrañaba a mi familia, extrañaba lo propio, pero por lo demás no sufrí. En ningún momento sufrí. De muchas maneras realmente fuimos acompañando el desarrollo de la música en Cuba, ¿no? Porque el ir y venir era constante, ¿no? Teníamos una comunicación pues muy fluida con Cuba, con La Habana principalmente, y pues cada nuevo ritmo que aparecía en La Habana pues repercutía acá casi inmediatamente, ¿no? Nosotros pues empezamos con el danzón, pero después vino el son y después todos los géneros cubanos que fueron popularizándose. Acá en 1928 llegó un grupo cubano que se llamó Son Cuba de Marianao, que fue básicamente el que despertó el gusto por el son aquí en Veracruz, ¿no? Y realmente fueron los que despertaron el gusto por la música cubana. Ellos llegaron aquí, el grupo se desbarató, la mayoría se quedó, algunos aquí en Veracruz, otros en la Ciudad de México, y esa fue como una constante con los grupos musicales que llegaban a México, ¿no? Que como que llegaban aquí, como que veían el ambiente y les gustaba, y algunos se quedaban, formaban un grupo con músicos veracruzanos, otros se iban a la Ciudad de México, etc. Benny Moré también pasó por aquí, que es uno de los grandes de la música cubana, ¿no? También un desconocido, y se fue siendo una gran estrella, ¿no? Realmente todos los músicos cubanos hasta, digamos, por ahí de la década de los 50, 60, que ya parece entonces la época de oro del mambo y del cha-cha-cha ya estaban pasando, digamos,
todos pasaron por Veracruz, ¿no? Porque el transporte más socorrido era el embote, llegar aquí a Veracruz, y bueno, por las cuestiones de la época no era así de llegar y irse, ¿no? Sino que llegaban, estaban un tiempo aquí, había una escena bastante interesante. Para eso entonces ya durante, digamos, a partir de los 20, 30 hasta los 50 ya Veracruz había adoptado la música cubana, ¿no? Claro, en el proceso también la volvió veracruzana, ¿no? Le cambiaron algunos, pues como que intenciones, algunos ritmos se volvieron diferentes, ¿no? Y sí le debemos a Cuba buena parte de nuestra producción musical, obviamente el bolero, obviamente el danzón, obviamente el son, y pues ha sido parte de nuestra historia, de nuestra identidad, ¿no? El son clave de oro, por ejemplo, que fue una de las glorias, la misma Toña la Negra, ¿no? Que empezó cantando tangos, pero después ya se pasó al bolero primero, y después también interpretó sones con sus sobrinos, que son el Negro Peregrino y Pablo Peregrino, que también pues, son parte de esta historia de la música cubana en Veracruz, que adquiere un sabor veracruzano, ¿no? Perdidos allá por la playa de mi Veracruz. Alma de Veracruz, alma de criollo. Hubo otros ámbitos, además del de la música, donde destaca también esta influencia cubana. Por ejemplo, la parte de la gastronomía, que además también se incorpora casi de manera natural, porque los mismos ingredientes que se utilizan en Cuba se utilizan en Veracruz, y bueno, hay como una fusión gastronómica que tiene que ver también, y que es digamos, un área que se ha estudiado poco, pero que habría que estudiarla más, ¿no? Acerca de cómo se hace esa fusión gastronómica, al igual que se hizo la fusión musical. Yo creo que la migración cubana que llega a Veracruz es una migración privilegiada, en el sentido de que no tiene ningún problema para incorporarse en las áreas económicas, es una migración muy movible, entonces también eso le beneficia, es una migración que se adapta a la circunstancia. Si tienen que trabajar como obreros, trabajan como obreros; si tienen que trabajar como peones en campo, trabajan como peones en campo. Si pueden incorporarse a estos otros espacios, como va a ser el de la música, se incorporan esos otros espacios. En ese sentido, bueno, no tienen problema los cubanos. La recepción de los mexicanos hacia los cubanos fue muy abierta. Hay muchos matrimonios de mexicanos con cubanos desde mediados del siglo XIX hasta finales del XX. Entonces, cuando llegan, hasta mediados de los años 20, entonces, cuando llegan los cubanos después de los años 20, también hay una combinación familiar ahí que per se ya hace esa mezcla, o ya describe las adaptaciones culturales que se dan en estos dos lugares, ¿no? Y también otro de los aspectos en que somos muy caribeños aquí en Veracruz son los carnavales. El tipo de carnaval, obviamente hay carnavales en todo México, pero el tipo de carnaval nuestro es muy caribeño. Se puede hacer una conexión directa con los carnavales habaneros o con los carnavales de Santiago de Cuba, ¿no? Porque incluso si vemos la historia de la música veracruzana, la música que se utilizaba para carnaval era la comparsa cubana, la conga de carnaval, ¿no? Todos los pregones que ahora conocemos, que son tan veracruzanos, ¿no? Las que cantaba la Sonora Veracruz y estas cosas, eran congas de carnaval, algunas tomadas de las cubanas, algunas modificadas y algunas ya compuestas aquí. Y entonces el carnaval se volvió otra gran fiesta caribeña de Veracruz, ¿no? Y entonces la música, hasta muy reciente, era básicamente pues o son o conga, ¿no? La música bailable era muy cubana, ¿no? Digamos, a últimas fechas ya se ha popularizado mucho la batucada brasileña por la gran mercadotecnia del Carnaval de Río, ¿no? Pero durante muchos años el modelo era el Carnaval de La Habana, era ese gran carnaval que nos servía como de guía, ¿no? Para nosotros. Y a partir de ahí también ha habido ya de una manera más moderna los festivales culturales, ¿no? Entre los que destaca muchísimo el Festival Afrocaribeño, que empezó precisamente como para darle fe a la caribeñidad de nuestro puerto, ¿no? O sea, el puerto no se entiende si no es por esa relación con el Caribe, ¿no? La identidad nuestra es porque mantenemos esa conexión con el Caribe. Entonces es realmente un trayecto de varios cientos de años, ¿no? Digamos 100 y pico de años que tenemos de formar parte de este circuito, que no es algo que se puede improvisar y no es algo que se pueda quitar muy fácilmente, ¿no?
migración que exploramos en esta temporada nos deja ver las diferentes problemáticas que han ocasionado la movilidad de personas, quienes abandonaron sus hogares buscando un espacio seguro para una mejor calidad de vida. Cuba se une a la lista de inmigrantes que arribaron a este puerto, fusionando sus tradiciones con las nuestras, enriqueciendo esta gama de matices heredados en este encuentro cultural de razas que traspasaron la misma puerta de llegada. Soy Arlette Celis y seguiremos explorando la historia de la migración, una puerta abierta al mundo. En Veracruz, rumbo a los 500 años.